embajador de la República Popular China en México y llega al país en medio de un convulso panorama geopolítico, donde México se ha convertido en blanco de ataques por parte de Donald Trump y su discurso catalogado por expertos de proteccionista e injerencista. China y México, como miembros importantes del sur global, debemos sostener con firmeza el estabilizador clave para la comunidad internacional, el multilateralismo. Promover juntos un mundo multipolar más equitativo y ordenado y una globalización económica más inclusiva y beneficiosa para todos, para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad con acciones prácticas. México se encuentra ante una encrucijada histórica en los albores del siglo XXI. Enfrenta simultáneamente el impacto de dos transformaciones de alcance global y estructural. Por un lado, una revolución tecnológica sin precedentes ha dado lugar al surgimiento de una nueva economía global, donde los principales motores de crecimiento ya no son los sectores tradicionales, sino las plataformas digitales, la inteligencia artificial y las industrias del conocimiento. Por otro lado, presenciamos una reconfiguración gradual pero muy profunda del equilibrio de poder a nivel internacional, marcada por el ascenso de nuevas potencias, la erosión del orden liberal surgido tras la Guerra Fría y el avance de una multipolaridad incierta. Ambas dinámicas, la tecnológica y la geopolítica, convergen y se amplifican mutuamente, generando un entorno global caracterizado por la competencia estratégica, la disrupción de cadenas de valor y la redefinición de alianzas. Y México no puede limitarse a ser un espectador pasivo. La manera en que decida insertarse en esta doble transición será determinante para su desarrollo económico, su soberanía tecnológica y el posicionamiento internacional en las próximas décadas. A partir de 2018, con el triunfo electoral del movimiento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el país inició una profunda transformación sociopolítica. Esta transición marcó un cambio de rumbo en las prioridades del Estado, con énfasis en la justicia social, el fortalecimiento del papel del gobierno en el desarrollo nacional y una visión crítica del modelo económico heredado del periodo neoliberal. La continuidad de este proyecto político ha quedado reafirmada con la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, lo que sugiere una consolidación de un nuevo ciclo político con proyección de largo plazo. Uno de los principales desafíos de la actual administración presidencial es el diseño de un modelo de desarrollo económico capaz de generar nuevos motores de crecimiento, conciliando las prioridades nacionales con los compromisos adquiridos en el ámbito internacional. Entre los mayores obstáculos se encuentra la necesidad de reducir la alta dependencia económica y comercial de México con Estados Unidos. No existe en el mundo ningún caso comparable al tamaño de la economía mexicana que dependa en más del 80% de sus exportaciones a un solo mercado. Esta situación evidencia la vulnerabilidad estructural que limita la capacidad soberana del Estado mexicano para tomar decisiones estratégicas a largo plazo. Durante la primera administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos inició un giro hacia políticas de proteccionismo económico, priorizando consideraciones de seguridad nacional por encima de criterios puramente económicos. Esta reorientación genera incertidumbre y presión sobre México para diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer la autonomía económica. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una ambiciosa estrategia de política industrial bajo el nombre de Plan México, presentada oficialmente el 22 de enero de este año. Se trata de una propuesta estratégica nacional aún en fase de construcción y sin consolidación normativa, cuyo objetivo central es reposicionar a México como un hub de manufactura avanzada, innovación tecnológica, atracción de inversión extranjera directa y relocalización de cadenas productivas, con énfasis en sectores clave como automotriz, electrónico, aeroespacial, farmacéutico y de tecnologías de la información. La pregunta ¿es factible concebir un plan México sin China?
¿Se trata de una apuesta realista de reindustrialización nacional o hay una expresión de miopía económica que desconoce la profundidad de los vínculos existentes con la segunda economía del mundo? Esto se pregunta el investigador Renato Valderrama en un texto que publicamos en Diario Red América Latina y que les recomendamos leer completo, vale mucho la pena. Hoy en La Base América Latina hablamos de México y China. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Buenas tardes, estamos en esta nueva emisión de La Base América Latina y nos vamos a meter a uno de esos temas escabrosos, que es la relación México con China. Marco Teruggi, ¿qué nos tienes hoy? Daniela, Estefanía, bueno, vamos a hacer geopolítica pura y dura, analizar los vínculos entre México, China, la tensión con Estados Unidos, qué le conviene, qué no le conviene a México en este momento donde tenemos una Casa Blanca que produce terremotos y un mundo multipolar que tiene oportunidades y que México podría aprovecharlas, por lo menos así parece. Pues vamos a ver qué es lo que nos deparan esos datos. Estefanía Velos, ¿qué nos cuentan los medios? Dani, pues sí, como siempre un gusto. Yo les voy a contar lo que los medios nos han querido contar en los últimos tiempos sobre cómo China es el gran enemigo de México y luego al mismo tiempo cómo México debería ir centrándose hacia Estados Unidos, pero luego cuando no lo hace, entonces nos quejamos. Bueno, lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ver. Hoy nos vamos a contar también con Mario Campa, que es economista, analista político y además es columnista de acá, de Diario Red. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. México está en una encrucijada geopolítica. Cómo mantener sus relaciones con Estados Unidos, profundas, complejas y desiguales, a la vez que abrirse a un mundo emergente que tiene como gran motor a la República Popular de China. Una pregunta que no es exclusivamente mexicana, pero que acá toma un peso totalmente diferente. Es que ningún otro país está tan condicionado por su geografía como este. Son más de 3.000 kilómetros de frontera compartida con Estados Unidos al norte, contra más de 12.000 kilómetros de distancia con China, separados por el Océano Pacífico. México, tan lejos de China y tan cerca de Estados Unidos, podría ser el nuevo dicho, parafraseando al clásico tan lejos de Dios. Pero las distancias en este siglo son cada vez menores por las comunicaciones, la logística, los avances tecnológicos que lidera justamente en gran medida Beijing. Y la República Popular China ya no es ese país económicamente atrasado con el que México restableció relaciones el 14 de febrero de 1972, justo una semana antes de que el presidente Richard Nixon de Estados Unidos realizara justamente su primer e icónico viaje a la China gobernada entonces por Mao Zedong, como parte de su estrategia de ensanchar la distancia entre la Unión Soviética y Beijing. ¿Y saben, de hecho, dónde se realizó la firma del restablecimiento de relaciones entre México y China en ese 1972? En la mismísima ciudad de Nueva York. Esas son las paradojas de la historia. Washington fue parte del impulso del restablecimiento de las relaciones México-Beijing y ahora hace todo lo posible para que esa relación no avance. Paradojas, sí, o subestimaciones, como haber pensado que podría manejar Estados Unidos a China y su desarrollo. Arrogancia, podría decirse también. El asunto es que la distancia se hizo menor entre México y China en los últimos años como parte de una política de apertura del gigante asiático hacia América Latina que tuvo como consecuencias un aumento continuo del intercambio comercial desde China hacia nuestra región, en particular desde inicio del siglo XXI. La traducción fue diferente para cada país. En muchos casos, China desplazó a Estados Unidos como principal lugar de origen desde donde los países latinoamericanos realizan sus importaciones. En otros casos, se convirtió en el principal socio comercial, como con Brasil,
Chile o Perú. Y en este último, Perú, se hizo de hecho la construcción de grandes obras como el megapuerto de Chancay, inaugurado el año pasado, y es el mayor puerto de Sudamérica sobre la costa del Pacífico, siendo además el primero inteligente y automatizado de Sudamérica. ¿Y ven el denominador común entre todos estos países de América Latina? Claro que sí, que pueden estar gobernados indistintamente por la derecha o por la izquierda, porque China no pone el factor ideológico como un elemento central de la relación con estos países. Este llamado gigante asiático piensa a mediano y largo plazo y por ende más allá de quien gobierne en lo inmediato. Pues de hecho, y adentrándonos ahora en la relación de México, esto es un ejemplo. La primera visita del presidente chino a nuestro país fue en el 2013 y vino el actual mandatario Xi Jinping, quien recién asumía y fue recibido por el entonces mandatario y olvidado Enrique Peña Nieto. Ahí la relación entre México y China fue elevada a una asociación estratégica integral, demostrando el interés de China hacia México, amén del signo político neoliberal que gobernaba entonces, aunque bueno, gobernar es una palabra demasiado grande para lo que sucedía en ese sexenio. Y ese interés de China por México, manifestado con la firma en 2013, se explica por varias razones. Una de ellas, central, puede verse al mirar nuevamente el mapa entre los tres países. México está en línea recta de China, es la segunda economía de América Latina y tiene esa frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos. Puede ser entonces tanto un mercado de consumo en sí, como un proveedor de materias primas para China o una escala en el camino de las mercancías hacia Estados Unidos. Y si bien la Asociación Estratégica Integral quedó como un nombre más grande que la realidad de las relaciones, el vínculo fue avanzando entre ambas economías, como puede verse en el gráfico en pantalla con datos de la Secretaría de Economía. Ahí puede verse la curva en rojo de las importaciones chinas en México y en azul las exportaciones mexicanas hacia China. Y como se observa, crecieron más las importaciones que las exportaciones, lo cual significa que existe un déficit comercial para México que en 2024 fue casi 120.000 millones de dólares, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cuanto a la naturaleza de los productos, en 2024 las principales ventas de México a China fueron minerales de cobre y concentrados, con 40.5% de las exportaciones, seguido de partes y accesorios de vehículos automotores, con 8.92%, e instrumentos y aparatos para las ciencias médicas, con 3.93%. Y del otro lado, o sea, lo que importó México, lo primero fueron teléfonos, seguido de partes y accesorios de máquinas, automóviles, partes y accesorios de vehículos automotores y también otros vehículos. Ahora bien, hablemos de volúmenes, Marco, porque en particular tenemos que entender cuánto representa este vínculo comercial en comparación con el de México y Estados Unidos. Bien, y este es un punto muy importante. Pongámoslo en perspectiva con números de este año 2025. Como vemos en pantalla, todo lo que vendió este año México a China representa el 1.53% de sus exportaciones, mientras que lo que le compró México a China representa el 20.1% del total de sus importaciones. Ahora bien, esto mismo, puesto en comparación con los flujos entre México y Estados Unidos, muestra la distancia entre las dos relaciones. Sigamos con la pantalla. Lo exportado este año por México a Estados Unidos representa el, escuchen bien, 83.3% contra 1.65% a China del total de las exportaciones. Una diferencia gigantesca. En cuanto a las importaciones, lo que vino desde Estados Unidos a México es el 40.2%, el doble que las importaciones desde China. Puesto así, con tanta diferencia de volumen de comercio, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está tan nervioso con la relación entre México y China? Porque está nervioso, ¿o no es así? Sí está, y de hecho recordemos cuando hace unos días, como ya lo platicábamos en este espacio la semana pasada, el embajador estadounidense Ronald Johnson acusó en la cena de gala organizada por la que ya mencionamos, American Society of Mexico, a China de querer imponer su control financiero y una mayor dependencia económica y de la cadena de suministro en algunos lugares de nuestro propio hemisferio occidental, así lo dijo. Y esta fue una declaración que generó una respuesta de la embajada china que leímos aquí, acusando a Johnson no solo de difamación, sino también de una lógica de Guerra Fría, y vaya que suena a Guerra Fría.
Entonces, si la agresividad de Washington contra la presencia de China en México no responde a los volúmenes comerciales, ¿a qué responde, Marco? Bueno, Daniela, vamos a verlo, porque responde a las tendencias, por un lado. Es una palabra clave la palabra tendencia, y lo explica Enrique Dussel, que está al frente del Centro de Estudios México-China de la Universidad UNAM. Dice, comillas, Estados Unidos es el primer socio comercial de México con tendencia a la baja. China es el segundo con tendencia al alza. La tendencia quiere decir que no hay que mirar la fotografía, sino mirar a mediano plazo, ese terreno en el cual Washington retrocede en la región y China se afianza año tras año, con incremento del comercio, la construcción de grandes obras de infraestructura, la incorporación de países a la iniciativa de la Franja y de la Ruta o el impulso a un diálogo con América Latina como región reunida en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Una diplomacia, además, la China, que ofrece más que la estadounidense en términos económicos y que no se mueve con amenazas exigiendo como sí lo hacen desde Washington. Y Estados Unidos busca impedir ese avance. Para eso cuenta con un arma clave que este año ha puesto en la mesa varias veces: los aranceles de hasta 30% en esta última ocasión. ¿Qué significa? Que cada mercancía que entra en Estados Unidos debe pagar 30% de impuestos, básicamente es lo que significa. Y en el caso de México, esto representa una amenaza grande en vista de los números que analizábamos hace unos minutos. Cerca del 80% de las exportaciones mexicanas van al vecino del norte. Por eso, la necesidad de diversificar las exportaciones es vital para que podamos ser menos vulnerables. Y ahí está justamente uno de los efectos boomerang de las amenazas arancelarias de Trump, que es llevar a los países a tener que abrirse y profundizar las relaciones con otros, es decir, centralmente China. O sea que Estados Unidos termina provocando lo que buscaba impedir desde el principio. Exactamente, Estefanía. Y después se preocupa, como lo muestra, por ejemplo, el periódico New York Times con su reportaje esta semana sobre el avance de la industria automotriz eléctrica china en Brasil, en particular los coches que compiten contra los estadounidenses y los europeos. Brasil, sí, el país al que Trump tiene amenazado, o casualidad, con 50% en aranceles, como contábamos la semana pasada. Esto además trae un efecto colateral en las opiniones públicas. Vean este estudio del Pew Research Center de mitad de julio que muestra que crece la percepción positiva sobre inversiones chinas en países de mediano desarrollo. En el caso de México, el 63% de la población ve dichas inversiones como positivas porque generan empleos, lo que significa que la campaña estadounidense del coco de las inversiones chinas pues no funciona muy bien, que digamos. Y esto no es todo. El gráfico este en pantalla, el que sigue, muestra que en el quinto renglón, ahí donde dice México, para el 45% de la población mexicana es más importante tener relaciones económicas con China contra el 44% que cree que es más importante tenerlas con Estados Unidos. Y es un número que crece. En 2015 era el 15% que veía esa importancia de China. En 2019, el 37%. Otra vez, la tendencia que preocupa a Washington y el efecto boomerang de sus amenazas. Eso es lo que se llama retroceder en la opinión pública, o avanzar, si se lo ve desde Beijing, que de a poco, como el agua, progresa en la opinión pública y en la economía. Aunque lejos todavía de Estados Unidos, que tiene una influencia por momentos monopólica en áreas como cooperación en defensa, seguridad o inteligencia, y mantiene un predominio claro en asuntos de académicos o imaginarios culturales. Sí, Daniela, porque la distancia es grande, pero la encrucijada, o diríamos mejor, la oportunidad está hoy sobre la mesa para México y todos los países de América Latina que puedan y quieran aprovecharla. Y es cómo diversificar su economía para ser menos dependiente de los movimientos de extorsión que vienen desde Washington. Sean estos aranceles o la última amenaza del día, que no sé si ya la vieron. La vimos, porque el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que rechazará solicitudes de vuelo desde México de aerolíneas mexicanas. Esto si México no revierte una decisión tomada por allá del 2022 sobre el manejo de sus propios aeropuertos. ¿Amenaza o no? Esto ya parece cada semana una amenaza nueva. Tal vez el principal error de Estados Unidos es seguir moviéndose como si los países no tuviéramos alternativa, como si viviéramos en los años 90 o inicio de siglo, donde el mundo era unipolar y Washington hacía y deshacía según sus necesidades. Pero
Esta situación, sépanlo, terminó. Y México, tan condicionado por su ubicación geográfica, está ante la posibilidad de ampliar sus relaciones con la potencia china, así como el conjunto del mundo asiático. Además, claro, de ver cómo impulsar una dificultosa integración latinoamericana. Un equilibrio complejo, como un triángulo de buenas relaciones con las dos grandes potencias que se disputan el ordenamiento global, sin reemplazar a una por la otra. Algo que, la verdad, hoy luce imprescindible ante una Casa Blanca que se volvió sísmica. Así es, una Casa Blanca que se volvió sísmica. Muchas gracias, Marco Teruggi. Nosotros estamos, como hemos insistido, eso acabo algunas semanas ya, el Consejo de Europa, yo insistía en que nosotros estamos interesados en relación con todos los países del mundo, con todos los pueblos del mundo, China por supuesto, sin que acabemos cambiando un comportamiento imperial con otros, sino en un intercambio que sea benéfico a nuestros pueblos y a nuestras patrias. Todo tuyo, compañera. Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Un fantasma recorre México y es el fantasma de China. En China, a ver, además, hecho en China y todos los locatarios son chinos y de repente hasta ponen letras chinas afuera del edificio. Ahí está, y lo vemos. Y están apoderando ilegalmente del país, porque ahí está el asunto. A ver. Está China apoderándose del país. El Universal en el 2019 publicó México en riesgo de espionaje por tecnología china. En la nota se dice que una investigación muestra que la tecnología china, basándose en la presencia tecnológica de China en operaciones de redes de telecomunicaciones en México, se dice que es un problema, pero no habla de que ya se haya dado el espionaje, sino que podría darse. México en riesgo de espionaje por la tecnología china. Alarmismo puro y duro. Puro y duro, pero en la nota menciona sus preocupaciones para que no digan que somos de este lado. Y dice, nuestro país debe ser cauteloso porque hay valores que pudieran verse comprometidos a cambio de una ventaja o apalancamiento comercial de parte de China, como la seguridad, la privacidad, los datos personales, hasta acá todo bien, e incluso la relación con Estados Unidos. Ah, bueno, entonces ya salió el peine. Y sí, porque dice, nos preocupa la seguridad, obviamente la privacidad, pero incluso más la relación con Estados Unidos. O sea que quizá el espionaje no es tanto el problema, incluso el menor de los problemas de este periódico. Y el periódico La Vanguardia dijo en el 2023, aún durante el gobierno de López Obrador, cuidado con China, advierte Riva Palacio, podría representar una amenaza para México en lugar de un aliado comercial. Ese titular refleja la percepción de China como un peligro económico y geopolítico, aunque sea percibido como amigo. Y es obvio que Riva Palacio advierte que el gobierno de México debe considerar cuidadosamente las implicaciones de su estrecha relación con China, enemiga de Estados Unidos, su principal socio comercial. Esta advertencia posiciona a China como un enemigo de Estados Unidos, urgiendo a México a priorizar su relación con Washington y evitar un acercamiento con Pekín, lo que refuerza la narrativa de que cualquier vínculo con China es peligroso y podría comprometer la relación con Estados Unidos. Por el bien de todos, primero los Estados Unidos. Eso dirían algunos. Otra del Universal, China, socio, amenaza o aliado de México. Otra vez vemos que puede ser aliado, pero en realidad puede ser otra cosa. Así los medios han estado en los últimos años construyendo sistemáticamente la imagen de que China es una amenaza multidimensional para México. La nota sugiere que China invierte en Latinoamérica solamente porque no puede invertir en Estados Unidos o en Europa. Dice textual el reportaje, las empresas chinas usan a México para entrar a Estados Unidos. Esto ya refleja una narrativa mediática bastante hipócrita que representa a China como un actor oportunista con un plan macabro, malo de Malolandia, para infiltrarse en el mercado estadounidense a través de México, utilizando un lenguaje, como ya había dicho Daniela, alarmista como invasor y entrada trasera. Obvio, mientras ignora que la visión utilitarista es más característica
cómo no, de Estados Unidos, que históricamente ha usado a México como un socio subordinado para maximizar sus propios intereses económicos y geopolíticos a través del TEMEC y otras políticas más. Y el León cree que todos son de su condición. Esta nota omite que China realiza negocios con países como Honduras, Colombia y Chile, lejanos geográficamente de Estados Unidos, sin que se les atribuya un carácter conspirativo similar, y no cuestiona por qué Estados Unidos no simplemente hace negocios y ya. Con México esto no pasa, sino que impone aranceles, amenaza con romper el TEMEC para limitar la influencia china. La hipocresía radica en demonizar las inversiones chinas como una amenaza encubierta, mientras se normalizan las presiones estadounidenses como una dinámica comercial legítima, revelando un sesgo occidentalista que deslegitima la soberanía de México y perpetúa una doble moral en el discurso mediático sobre las intenciones que pueden tener ambas potencias. Y esto no es todo, porque además también en los medios se ha construido que México tiene que elegir. Los medios representan la relación como un juego de suma cero, donde mantener vínculos con China equivale a traicionar a Estados Unidos. CNN: ¿debe México dejar de lado a China para dar gusto al gobierno del presidente Donald Trump? El titular de CNN muestra el trasfondo. Las tensiones entre Estados Unidos y China ponen a México en una situación comercial difícil. Se dice que México quiere mejorar su relación con su principal socio, o sea, Estados Unidos, pero enfrenta presiones para reducir sus lazos con China y a la que China describe como gigante asiático, un término que hace parecer extraña o amenazante. Y las presiones se insinúan como algo normal, no como una imposición geopolítica, que ya nos contaba Marco, lo es. La relación con China se ve como problemática, por eso se habla de replantear algo. Se sugiere que México no puede tener buenas relaciones con varias potencias al mismo tiempo, como si el beneficio de China implicara una pérdida para Estados Unidos. Decir que México debe elegir un lado da a entender que hay una obligación moral, no solo una decisión estratégica, lo que limita que México pueda actuar según sus propios intereses sin seguir las preferencias de las grandes potencias. Y vamos viendo el hilo. El País dice: México, el ganador de la batalla geopolítica entre China y Estados Unidos. Este artículo destaca cómo México ha superado a China como principal exportador a Estados Unidos en el 2003, aprovechando la caída del 20% en las importaciones chinas, esto debido a las tensiones geopolíticas entre Pekín y Washington. Sin embargo, el titular y el contenido sugieren que el éxito de México no se debe a una estrategia propia, sino a su alineación con Estados Unidos en el contexto de un desacople económico entre China y Estados Unidos, lo que una vez más refuerza la narrativa de que México dobla las manos ante Washington, priorizando la relación comercial con Estados Unidos sobre una diversificación hacia China. Después, El Financiero: China ha decidido suspender sus inversiones en territorio mexicano ante los aranceles de Trump y el interés de México de continuar su relación con Estados Unidos. Una vez más vemos que esto dice que la decisión de China de congelar inversiones en México es una consecuencia directa de la presión estadounidense, específicamente los aranceles impuestos por la administración de Trump. Lo que está implícito en la nota es que México no se atreve a desafiar a Estados Unidos, lo que limita su capacidad de aprovechar las inversiones chinas. O sea, que todo el mundo toma decisiones menos México. Otra más de el Financial Times: China retrasa aprobación de la planta BYD en México por temor a que tecnología pase a Estados Unidos. Y aquí ya se ve clara la construcción de subordinación. México no tiene nada que ver, todo es China y Estados Unidos. Y la nota coloca a China como un sujeto activo que retrasa, mientras México aparece como un territorio pasivo donde ocurren las acciones de otras potencias, o sea, en su territorio, pero no decide. La frase "por temor a que tecnología de Estados pase a Estados Unidos" reduce además a México a un mero puente geográfico entre las superpotencias, negándole cualquier agencia o capacidad de decisión propia. Y es que ese es el gran problema, pensar en México como un puente que nada más es de paso. Los medios mexicanos construyen narrativas bastante contradictorias sobre la relación de México y China, que van reflejando lo que es hipocresía destinada a deslegitimar a quien gobierna ahora, que es la 4T, mientras promueve a Estados Unidos como el mejor aliado posible. Entonces, por un lado, presentan a China como un aliado peligroso que utiliza a México con intenciones estratégicas, empleando este lenguaje alarmista que vimos, que sugiere
sugiere una amenaza, pero por el otro lado insisten que México debe elegir entre alinearse con Estados Unidos o arriesgarse a una alianza con China, rechazada por los sectores occidentalistas. Y al mismo tiempo critican al gobierno de México por ceder ante las presiones de Estados Unidos que limita la relación con China, que esos mismos sectores han desaprobado. Esto normaliza las imposiciones de Estados Unidos como dinámicas comerciales legítimas, mientras que demoniza las acciones de China como conspirativas y revela un sesgo mediático que exalta a Estados Unidos como el aliado preferente y socava la soberanía mexicana al retratar al gobierno como incoherente y débil. Muchas gracias, Estefanía. En China está prohibido usar WhatsApp. Los chinos no pueden usar WhatsApp. Tienen otras aplicaciones que controla el gobierno chino, pero WhatsApp está prohibido. Ese es el riesgo de esta reforma, porque le están dando al Estado el poder de bloquear plataformas digitales. Y esas plataformas digitales es todo. Es un mundo de plataformas. Es la posibilidad de cancelarnos. Morena te cancela, así de sencillo. Hashtag Morena te cancela, hashtag ley censura. Bueno, y hoy contamos con Mario Campa, economista, analista político y colaborador del diario Red. Mario Campa, bienvenido nuevamente a la Base América Latina. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto estar con ustedes. Y yo te quería preguntar, Mario, en tu columna de esta semana en Diario Red América Latina identificas un dilema a tres bandas para México: resguardar la soberanía nacional plena, alentar el flujo de exportaciones a Estados Unidos y construir puentes con el sur global. ¿Ves posible esto? ¿Nos puedes ampliar un poco esta perspectiva? Sí, Daniela, lo que yo planteo ahí, que antes lo había hecho, antes incluso de la elección de Donald Trump, es que México puede perseguir dos de esos tres objetivos, ¿no? Si, por ejemplo, tiene intereses de preservar la soberanía plena, probablemente se aleja de Washington. En cambio, si se acerca al gobierno de Donald Trump, incluso no por simpatía ideológica, sino por negocios estrictamente, por intercambio comercial, pues seguramente va a perder algún tipo de contacto con el sur global, que es lo que está pasando ahora mismo. La encrucijada en la que puso Donald Trump al país, amenazando aranceles no únicamente en directo a México, sino, por ejemplo, a todo aquel que tenga algún tipo de contacto o acercamiento con los BRICS. Ese es un ejemplo de algo que presiona a México para no acercarse a ese grupo económico. En el caso específico de China, pues hemos visto cómo, por ejemplo, se intenta México atraer inversiones en la industria automotriz. Hay que recordar que BYD tenía planes de una fábrica grande en México, pues entonces Donald Trump en ese momento amenaza con aranceles específicamente para esa industria, ese sector. Entonces, pues lo que termina pasando es que BYD en estos momentos pues ha postergado o pausado esa inversión. Entonces México está en un problema, porque sí lo es, de que si quiere estimular las exportaciones a partir del nearshoring o la relocalización, pues se ve en estos momentos conflictuado porque Estados Unidos no quiere que esas inversiones sean chinas o asiáticas. Entonces México no la tiene fácil para mantener contentos a las dos superpotencias, ¿no? Gracias por estar en la Base América Latina. Recién estábamos viendo los números de importaciones, de exportaciones entre México y China y una balanza deficitaria claramente para México. ¿Cómo puede hacer México para revertir o comenzar como a equilibrar su flujo exportación-importación con China? Sí, Marco, te saludo. Hace poco el Parlamento francés publicó un documento que busca relanzar la relación, no solamente de Francia con China, sino de la Unión Europea. Y parte del reconocimiento que se han generado, pues, desequilibrios, y uno de ellos es el comercial. Entonces, si quiere haber un mayor acercamiento, y no se trata de una subordinación, sino de lo que los europeos llaman una autonomía estratégica para poder en ciertas cosas acercarse a China, en otras a Estados Unidos, en otras al sur global, pues entonces sí requiere probablemente, por ejemplo, atender ciertas cuestiones.
y una de ellas es los déficits comerciales. Entonces, en el caso de México con China, podría perfectamente acercarse y decir, a ver, nosotros queremos profundizar relaciones, pero es necesario que el déficit, que es básicamente de 10-1, por cada dólar que exporta México a China importa 10, pues entonces vamos a buscar la manera de que ese déficit se corrija, y eso podría implicar, por ejemplo, cuotas de importación, algunos aranceles de protección a ciertas industrias que perfectamente puede estar alineado al Plan México, ¿no? Desarrollar ciertas capacidades nacionales. Y bueno, hay otra serie de complejidades que tienen que ver con los acuerdos bilaterales de inversión, que tienen que ver con los bloques económicos, con la barrera del lenguaje. Yo creo que una comisión, por ejemplo, bilateral, sería un primer paso, un diagnóstico propio para México, no copiar lo que están haciendo los franceses, que pueda salir del Senado mexicano, de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, sería, creo, un paso importante, ver dónde hay áreas de oportunidad, donde, por cierto, también podrían integrarse la iniciativa privada y las universidades, e ir dando pasos pequeños pero sólidos, ¿no? Que China también entienda que no buscamos sustituir a Estados Unidos por otra potencia, sino colaborar y diversificar también los mercados mexicanos, porque ahorita estamos viendo lo que causa la dependencia, que llega un presidente estadounidense como Donald Trump, y entonces pues las amenazas se vuelven más creíbles de que pueda imponer aranceles de forma unilateral. Mario, gusto en saludarte. Yo te preguntaría sobre por qué en este momento estamos viendo que la aceptación a tener a China como socio comercial ha ido creciendo en los últimos años por parte de la población mexicana, que me parece un dato bien interesante que publicas en tu columna. ¿Por qué? Veíamos que en el 2019 era de un 17% o algo así, y ahora llegamos a un porcentaje bastante alto. ¿Cuál crees tú que sea la razón? Hola, Estefanía, te saludo con mucho gusto. Sí, hay una encuesta del Pew Research, que es una organización importante en los Estados Unidos, que básicamente dice que la aceptación en todo el mundo ha ido subiendo para China, pero en particular en México, que hay una muestra también de muchos países emergentes. En México ha subido quizá por encima de muchos otros, y esto creo que tiene que ver con las agresiones de Donald Trump, porque no solamente son las comerciales, también está la retórica contra los migrantes, las deportaciones masivas, por supuesto todo lo que tiene que ver con el combate al narcotráfico, con estas injerencias a partir de la denominación de los cárteles como grupo terrorista, que tuvo implicaciones, por ejemplo, en la intervención del sistema bancario mexicano al sancionar a 3 instituciones financieras. Entonces, todo este cúmulo de factores, pues creo que está haciendo que los mexicanos digan, a ver, pues ¿cuál es el rival número uno de los Estados Unidos? Es China, ¿no? Es la potencia contrahegemónica. Y no únicamente eso, sino que creo que los mexicanos también están teniendo ya un poquito de más contacto con la economía china, guste o no. Hay muchos que están comprando automóviles de combustión interna o eléctricos y muchas otras tecnologías. Están viendo que China no únicamente pues es un país más, sino una economía que cada vez crece y empieza a dominar, empieza a estar en la frontera tecnológica con muchos productos electrónicos, y por supuesto que eso también hace que los mexicanos le tengan más respeto como economía china. De hecho, una de las preguntas es ¿cuál para ti es la economía más grande del mundo? Y prácticamente la mayoría, casi el 50% de los mexicanos dicen que es China, y sí lo es en términos de paridad de poder adquisitivo. En términos de dólares nominales sigue siendo los Estados Unidos, pero son dos economías que se están disputando en estos momentos el sitio número uno en el mundo, y mueven muchos mercados. Y yo creo que los mexicanos también saben que no se quieren quedar fuera de un posible intercambio comercial con China, y que en estos momentos, ante la presión que implica Washington, que implica Donald Trump, pues por supuesto que China surge como una alternativa que pueda disputar narrativas, mercados, aliados, y se ve también como una posibilidad para México de crear nuevos socios, ¿no? Mario Campa, muchísimas gracias por atender a la Base América Latina. Un gusto, compañeros, de estar con ustedes hoy. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, y nosotros llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse en el QR que aparece aquí en la pantalla y de activar la campanita de notificaciones. Esas son cosas que siempre nos ayudan para vencer a los algoritmos. Nos vemos mañana.
mañana.